Efectivamente, y ya con esos elementos, el nuevo defensor público federal solicita una audiencia de sobreseimiento de la causa. Ya el público federal, ya con el Efectivamente, conocimiento, bueno, así es. ya dice, oye, no, esto se debe sobreseer, pero ¿por qué razón se debe? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Al Amparo de un Café, con su servidor, Rogelio Leal. Y hoy tengo un gran invitado, al magistrado Óscar Rodríguez Álvarez, quien nos acompaña esta noche aquí en el programa Al Amparo de un Café. Hola, amigo, salucita, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues Querido juez Rogelio. Sí, es un honor, amigo, tenerte por acá. Y bueno, pues antes que nada, pues quería saber, pues que nos hablaras un poquito de ti, de tu semblanza, cómo fue que llegaste a magistrado, dónde has estado, ¿no? Claro que sí. Mira, yo tuve la fortuna de entrar a la corte en 1992 como auxiliar del ministro Juan de Romero. Me tocó la reforma de 94, fui su secretario particular. Un tiempo estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, regresé a la Corte y estuve asignado ya sobre todo en áreas de carrera judicial como secretario adjunto, secretario de cuenta del ministro. Después se va don Juan y llega el ministro Fernando Franco. Y ya para 2009 tengo oportunidad de concursar para juez de distrito. A finales de 2010 estoy adscrito a la ciudad de Cuernavaca. Y en 2017 tuve oportunidad de participar en los concursos de oposición también para magistrado de circuito y estuve en la ciudad de Cancún, en un tribunal colegiado de circuito, en entonces tribunal unitario que me tocó fundar, el segundo. Después el primer tribunal me adscribieron y a partir de diciembre de 2022 fui comisionado a esta ciudad de Mérida, Yucatán, a los tribunales colegiados de apelación que sustituyeron a los tribunales unitarios. Ok, no, pues una larga carrera judicial, ¿eh? ¿Ya cuántos años son que tienes? Ya más de 30 años. Más de 30 años. Así es. Sí, pues desde el 94, bueno, pues ya un buen tiempo, ¿no? Así es. Oye, pues qué padre, qué gusto que estés aquí con nosotros en este programa. Y bueno, hoy nos vienes a platicar una sentencia muy interesante, ¿no? En materia penal. Fue de apelación, ¿no? Según entiendo. Efectivamente, creo ya por ahí tuvimos la oportunidad de comentar esta sentencia anteriormente con uno de mis compañeros. Es de un asunto de carácter penal, donde ya se aplica el nuevo sistema penal adversarial, que es fundamentalmente oral, con audiencias públicas. Y en este asunto lo que sucedió como antecedente es que la autoridad fiscal hace una visita domiciliaria de supervisión a una empresa, le hacen algunas observaciones y le piden que asista a las oficinas del SAT a continuar las diligencias respectivas para subsanar algunas cuestiones, efectivamente. Y ahí, previo a la determinación del crédito fiscal, porque se había detectado una omisión de reporte de ingresos por alrededor de 25 millones de pesos para efectos del impuesto sobre la renta. Lo que hace esa empresa es buscar a unas personas y tratar de hacer una supuesta compra de acciones a través de estas personas que pues son de muy bajos ingresos, baja instrucción. Incluso el directo imputado tenía problemas de alcoholismo. El tema aquí sustancial es que la autoridad fiscal finca el crédito fiscal y al momento de hacer ya las diligencias de cobro se percatan de que ya no se hizo el aviso de cambio de domicilio, por lo cual ya no podían cobrar el crédito fiscal
y esa parte constituye un delito previsto en el Código Fiscal de la Federación. Sí, entonces entiendo que lo que pasa es que hacen una visita domiciliaria inicial o fue de gabinete. Fue inicial, Okay. Y después entonces, siguen. Hacen esta visita, les determinan un crédito fiscal por esa cantidad de millones de pesos que estableces y ellos tratan de simular como que ya el presidente de la asociación o de la sociedad cambió y hacen un cambio de domicilio fiscal, ¿no? Como para que ya tengo determinado el crédito, pues si me vas a venir a cobrar, ya no estoy en este domicilio y no me encuentres, y si hay alguna cuestión, porque es un delito el cambio de domicilio fiscal sin aviso al SAT, pues entonces sea otro el culpable y no yo los verdaderos dueños de la empresa, claro, ¿no? Sí, lo que sustancialmente hicieron fue que previo a la determinación del crédito fiscal, que sabían que ya se iba a determinar, lo que hicieron fue, a través de unas personas de muy bajos recursos, darles el nombramiento a través de una asamblea de administrador único a esta persona, haciendo creer que había una venta de acciones, ¿no? Sí. Y en este inter desocupan el domicilio fiscal y cuando la autoridad quería a continuar las diligencias, pues ya no los encuentran. ¿Sí? Y eso constituye ese delito en principio, pero precisamente para la persona que en última ocasión asumió el papel de administrador único de la empresa. Híjole, pues qué bandidos estos, sí, ¿no? Claro. ¿Y cómo llega el juicio? Entonces, ustedes lo conocen en apelación, según entiendo, sí, eso lo ve un juez de control. Efectivamente, originalmente, con base en estos hechos, se solicita un orden de aprehensión, se cumplimenta en relación con esta persona, se dicta el auto de vinculación por ese delito y ya después hay la solicitud de un procedimiento abreviado y en esa audiencia de procedimiento abreviado el juez advierte que la persona pues no comprendía realmente la situación por la que estaba pasando. Solicitó incluso algunos peritajes para ver pues cuál era la condición de este imputado. Se desahogan esos dictámenes y se advierte que es una persona que si bien comprende las situaciones de manera genérica. Pues no alcanza a tener comprensión clara del acto, porque al final es un señor que por necesidad le ofrecen una cantidad de dinero mínima por firmar unos papeles, él no sabe de qué se trata y ante su necesidad pues lo hace, así es, accede y pues bueno, tiene esta consecuencia, ¿no? Sí, y según recuerdo de la sentencia, el juez en la audiencia del procedimiento abreviado que lo solicita el abogado del imputado, incluso el juez advierte que el abogado es deficiente, ¿no? Y dice, oye, este abogado tiene muchas deficiencias, ya en la de vinculación al parecer ya había mostrado deficiencias en su actuar, y cuando advierte esto incluso creo que lo cambia, ¿no? Por el defensor público. Efectivamente. Y ahí es donde advierte ya que esta persona también no entiende nada, y entonces ahí es donde dice, oye, no, esto no es posible, a ver esta persona de qué se trata, y empieza y ordena las periciales, ¿no? Efectivamente, y ya con esos elementos, el nuevo defensor público federal solicita una audiencia de sobreseimiento de la causa. Ya el público federal, ya con el conocimiento bueno, así es. Ya dice, oye, no, esto se debe sobreseer, pero ¿por qué razón se debe sobreseer el juicio? Prácticamente por una causa de inimputabilidad del imputado, ¿no? Por no poder comprender, ahí hay un error de tipo que se analiza, y pues bueno, al final este juez determina que en efecto es procedente aplicar esa causal de sobreseimiento en la causa por lo que hace esta persona. Pero sí es muy contundente el juez porque al final él precisa que debe darse vista al Ministerio Público pues precisamente para que investigue a las personas que estuvieron detrás de esta simulación. Claro, de esta simulación, para que
pues realmente se pueda llegar a la verdad de los hechos y se sancione a los verdaderos responsables. Que incluso creo, estaba involucrado hasta un notario público, ¿no? Porque el que hace el que protocolizó esa asamblea, ¿no? Donde nombran a esta persona. Y recuerdo, me queda muy, muy grabado que precisamente una cuestión que destaca el juez en su intervención es que dice, además no es creíble que la persona compra acciones y en lugar de él pagarlas, a él le pagan por la compra de las acciones, ¿no? Entonces es irrisorio, pero ¿cómo maquinan todo esto? ¿Con qué agallas lo hacen para tratar de evadir la obligación fiscal? Y en todo caso dicen, además de que la evado, y en todo caso si hay algún delito, pues que agarren a esta pobre persona que agarraron con necesidad. Claro. Y que le dan creo que 2,500 pesos por el tema. Efectivamente. O sea, aprovechándose completamente de él, ¿no? Sí, en efecto. Y pues bueno, eso es lo que hace ver el juez. Y pese a esta situación tan evidente, tanto el Ministerio Público Federal como la autoridad hacendaria apelan la resolución del juez. Wow. Cuando llega ahí a la apelación, nos solicitan audiencia de alegatos aclaratorios. Y en la audiencia, el ponente en ese entonces, el magistrado Esteban Chi, nos presenta el proyecto de resolución confirmando la resolución, porque al final los agravios pues eran deficientes. En una parte se declararon inoperantes y en otra parte ya por cuestiones técnicas se declararon infundados, haciendo mención, por ejemplo, el domicilio. Era evidente que se trataba de una casa en muy malas condiciones de infraestructura, ¿no? Y de servicios. Sí. Y por otro lado, pues era evidente que el juez no solamente tomó en cuenta las argumentaciones de la defensa, sino todos aquellos razonamientos que pues la lógica, la máxima de la experiencia daban para poder concluir en ese sentido. Y nosotros refrendamos esa causal de sobreseimiento, haciendo mención del tipo, ya una cuestión meramente técnica, muy interesante también, pero refrendamos también la vista al Ministerio Público, precisamente para que se siga esa investigación. Que esa me causa duda ahí. ¿Esa vista al Ministerio Público será federal o será del local? Bueno, se le pide al Ministerio Público de la Federación que él empiece la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y eso es una cuestión que se vio muy claramente en la audiencia. Uh-huh. Y creo que es de las situaciones que uno advierte en el día a día cuando tenemos este acercamiento en este tipo de audiencias públicas. Evidentemente se trataba de una persona que no lograba comprender la magnitud del hecho. Era palpable que no tenía ningún conocimiento mínimo que le permitiera entender por qué estaba ahí, y además su actitud era sumamente imprecisa. Okay. Esto nos hizo hacerle ver al Ministerio Público que pues era ilógico que hubieran incluso apelado, porque pues una verdad no se puede ocultar con agravios. Claro. Entonces es curioso cómo el Ministerio Público se presta eso. Pese a ver la evidencia y que saltaba a todas luces que habían utilizado a esta persona para hacer esa simulación y engañar a la autoridad fiscal, pues hayan insistido en el castigo. Y le hacen un llamado de atención a ustedes. Claro, efectivamente, sí. Okay. Ahí también intervino el también magistrado Enrique Palacios, y pues los tres fuimos insistentes en esta parte de que se reiterara esa vista. ¿Y qué dijo el Ministerio Público? ¿Qué argumentó? Bueno, él en esa parte no tiene más que asumir la determinación que concluyó el tribunal, claro. Y pues debe de darle una consecución, porque al final es una cuestión adicional a la resolución propiamente jurisdiccional que tenemos. Uh-huh. Pero creo que sí es parte de la obligación constitucional que asumimos de no permitir este tipo de abusos hacia las personas. Sí, fíjate que es muy interesante que
Pues precisamente con este nuevo sistema de justicia penal adversarial, donde pues está la inmediación tan sonada, tan de moda en su momento, pero que permite al juez analizar a las personas de manera presencial y poderse dar cuenta de estas características o de estos rasgos en la audiencia, ¿no? Y que además el juez, con la sensibilidad que debe tener, que le dan la experiencia, ¿no?, para poder visualizar esto, porque recuerdo que dice, a ver, es que ¿por qué me pides un abreviado cuando esto no es para un abreviado? Porque estoy advirtiendo que la persona parece que tiene una inimputabilidad, porque no está comprendiendo el hecho por el que se le está acusando, ni la magnitud de lo que supuestamente realizó. Entonces, pero esa sensibilidad no se adquiere de la nada, ¿no? O sea, y a propósito de esto podemos establecer pues los nuevos jueces que vienen ahorita con la reforma judicial. ¿Tú crees que se vaya a tener esta sensibilidad, esta capacidad de observación y de poder atender este tipo de cosas? ¿O qué piensas tú sobre eso? Porque es una cuestión ahorita muy tangible, ahorita o bueno, no tangible, sino una cuestión muy... que la sociedad está muy pendiente de que esto pueda llegar a suceder y entonces se puedan llegar a, por ejemplo, encarcelar a una persona que es inocente y que otros se aprovecharon de ella y que el juez, sin experiencia suficiente, pueda no darse cuenta de estos aspectos y pues dictar una resolución así sin más, ¿no? Claro, aquí salta a la vista la importancia que se tiene que tener para elegir jueces que tengan la capacidad no solo técnica, que es muy importante, porque al final sí, el punto de derecho es una cuestión sumamente técnica y muy interesante. Okay. Pero resalta el hecho de que se tenga esa experiencia personal de una carrera profesional desarrollada en los juzgados, donde se adquiere esa sensibilidad para poder advertir este tipo de situaciones. Es muy loable la actividad que hacen los señores jueces del sistema penal adversarial, porque ellos viven directamente en las audiencias este tipo de situaciones y que refrendan la gran capacidad que han adquirido. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva situación que se está presentando en relación con la reforma constitucional que acaba de entrar en vigor? Bueno, pues esperemos que sean jueces que, además de que abonen a la independencia y autonomía judiciales, porque si no se tuviera eso, pues ¿qué pasaría? Simplemente validaríamos todo lo que el Ministerio Público haría. Exactamente. Ese es un ejemplo. Y que no es el caso. Y otro aspecto que ya destacaste, obviamente también tú con la experiencia de juez que tienes, es que precisamente con esa capacidad que solamente los años de entrega y de estudio se dan y de vivencia, pues para poder tener un resultado y cumplir con las exigencias constitucionales de lo que debe ser un juez y un magistrado. Ahorita, por ejemplo, esto ha llevado, y lo digo de manera directa, a que, por ejemplo, en nuestro tribunal prescindamos de dos compañeros de muy alta calidad profesional, porque pues fueron afectados con la reforma, y ojalá quienes los sustituyan puedan llegar al desarrollo que ellos materializaron durante su desempeño judicial. Así es. Que ellos venían cumpliendo, ¿no? Porque finalmente la sociedad lo que está exigiendo es, bueno, se hizo esta prueba de pues la creación de no la creación, sino el acceso al cargo de juez y magistrado a través del voto popular, que bueno, finalmente es un experimento que se está haciendo y que se espera que tenga un buen resultado. Se espera, o cuando menos eso pensó el gobierno, que va a tener un buen resultado por la democracia que va a haber en ese sentido y la elección del pueblo, pero pues esperando buenos resultados, esperando que estas personas lleguen, porque pues algunas llegan, algunos secretarios que pues esperamos que pues ellos ya con alguna, o que ya tuvo alguien experiencia dentro del Poder Judicial en algún momento o esto, bueno, pues tendrán alguna idea de cómo es esto, pero hay gente que viene completamente ajena a todas estas cuestiones
Y pues sí les va a costar mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una capacitación constante para que pues estos nuevos compañeros puedan enfrentar las cargas de trabajo tan elevadas que tenemos, la complejidad de los asuntos, y que ojalá pues puedan ir adquiriendo esta sensibilidad, porque ahora sí que en ese transcurso que se va a dar, pues que no se cometan o que se cometan las menores injusticias, por decirlo algo, ¿no? Porque es un cambio muy importante, creo que es un cambio sumamente trascendente en el orden jurídico nacional, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, esta reforma sustancialmente vino solamente a quitar a algunos compañeros sin analizar realmente sus trayectorias, sus capacidades y los resultados de asuntos como este, ¿no? Que demuestran cómo aplicábamos diariamente la justicia a las afectaciones del pueblo. Pero más allá de eso, y que bueno, al final la reforma está en curso y que vienen nuevos compañeros que esperemos tengan el talento, la capacidad para afrontar la responsabilidad constitucional que tenemos, lo cierto es que la reforma fue muy limitada porque no previó las fortalezas y debilidades de nuestro sistema judicial. No se hizo un análisis que permitiera ver qué cosas realmente se requerían reformar, pues para eficientar la justicia y ver cómo hay aspectos que no son de los jueces. En este caso es claro la deficiencia que hace el Ministerio Público en esta integración de investigación y no va más allá y se queda solamente sesgado en un punto X que no conduce a la verdad de los hechos. Correcto. Pero al final también esto es solamente un ejemplo de una sola materia del derecho, porque el derecho está constituido por muchas otras materias. Claro. Ya platicamos, el antecedente es un tema de derecho fiscal, parte del derecho administrativo, está la materia civil que abarca muchas cuestiones de carácter incluso familiares que trastocan los intereses de la población día con día. Temas, por ejemplo, laborales también muy trascendentes que afectan a la población de manera continua. Y así podemos hablar de muchas otras áreas del derecho que debieron de haberse considerado para efectos de aplicar una reforma de manera más objetiva y sobre todo que realmente trascendiera el beneficio de la gente común y corriente, porque al final lo que nosotros hacemos es aplicar el derecho, aplicar la jurisprudencia y aplicar estas máximas también de la experiencia y otros principios generales del derecho, dependiendo del caso que nos toque resolver, pero bajo el tamiz de buscar precisamente una justicia en relación con los hechos que se vayan acreditando. Sí, y finalmente en favor de las personas menos favorecidas, ¿no? De estas categorías sospechosas que están en la Constitución y que son personas que están ubicadas ahí precisamente por la discriminación que han sufrido a través de los años, por razón de género, por razón de idiosincrasia, por razón de religión, por diversas razones, y que pues realmente deben de llegar personas muy capacitadas en estos aspectos para poder entender y visibilizar los problemas que se pueden presentar a lo largo y durante el juicio y utilizar todas las herramientas necesarias para, en uso de los protocolos de actuación que se han implementado para la fácil acceso o fácil utilización, yo no diría acceso sino utilización de los tratados internacionales que existen sobre cada materia. Pero pues si no lo conoces, no lo sabes, o sea, no lo aplicas, ¿no? Lo tienes que conocer para poder buscarlo, ¿no? Lo que no sabes que existe, no lo buscas, ¿no? Claro. Entonces, es importante, por eso yo apelo mucho a la capacitación de los compañeros nuevos, de que el órgano de administración judicial tiene un reto enorme, me parece, ¿no? Hoy por hoy la escuela judicial va a tener un reto enorme de capacitación a todos estos nuevos juzgadores, porque es importante, incluso los secretarios que están llegando a los cargos, era una cuestión que yo a veces refutaba como titular, que les decía a los propios organizadores de los cursos que nos daban de capacitación, constantemente nos estaban capacitando, y les decía, ¿y cuándo capacitan a los secretarios, no? ¿Cuándo hacen cursos para los secretarios? Que finalmente pues son los hacedores, los que hacen los proyectos, los que hacen esto, y pues ellos a veces no tienen toda la capacitación que nosotros,
Y en virtud de eso, pues nos pasaban los proyectos y, oye, no, mira, tienes que hacerle así, búscale acá. Y era, pues, regresarles el trabajo realizado para que ellos tuvieran una perspectiva más amplia. Y era en base a eso que nosotros recibíamos la capacitación y ellos no. Entonces también los secretarios que llegan, pues tampoco no tienen esa capacitación que nosotros disfrutamos durante mucho tiempo y que se espera. Por eso yo digo, es un reto enorme el que tienen, porque los deben de capacitar, porque finalmente la sociedad espera que esto funcione, ¿no? Y deseamos que funcione porque es en beneficio del país, como dijiste ahorita, que además estos nuevos compañeros pues vayan en pro de la defensa de la independencia judicial. En efecto, esto que dices de la capacitación es muy importante y hay que destacar la gran mayoría de compañeros jueces y magistrados que integrábamos el Poder Judicial de la Federación antes del 1 de septiembre, no solamente éramos abogados, licenciados en Derecho, por lo general teníamos especialidades, maestrías, doctorados y continuamente, doctor, ¿no? Aspirante a doctor, pero continuamente las propias autoridades nos capacitaban continuamente, ¿no? Tanto a cursos, tanto nacionales como en el extranjero, incluso algunos pagados por nosotros mismos, sí, porque precisamente la necesidad de capacitación es vital para ejercer la función judicial. Entonces sí es un gran reto, ojalá también sea un punto que no se descuide, sí, y que abone a la capacitación de los titulares y, como bien dices, no solo de nosotros, también de los compañeros secretarios, de los oficiales y de todo el personal, por ejemplo, actuarios que intervienen en todo el rol judicial desde que llega un asunto, una demanda, hasta que se concluye con una sentencia y su cumplimiento, que también son otros temas. Que es otro tema muy importante. Y sí, o sea, la verdad es que esto es sumamente interesante, va a ser muy importante cómo se desarrolle. Veo que, la verdad es que a mí se me hace sumamente valiente quien se aventó para juez de control, ¿no? Si nunca ha tenido, si nunca ha estado y ni siquiera ha tenido la experiencia en audiencia, porque pues un juez de control está resolviendo en el momento, está resolviendo en ese momento que se le están dando las partes y él no tiene o no debe tener acceso a la carpeta de investigación con anterioridad y solamente del debate que se da entre el defensor y ¿cómo se llama? El Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima, es que él empieza a llegarse de la información de la causa o de la carpeta de investigación para poder llegar a determinar pues una vinculación a proceso o no, pero es ahora sí en tiempo real, o sea, no claro, es de que, bueno, ya los escuché, pues déjenme, y ahorita me desaparezco 4 horas y veo el video de todo lo que me dijeron y resuelvo, ¿no? Incluso hay un juez que ahorita precisamente también dejó el cargo y que eso hace referencia en un TikTok, dice él, no crean que aquí es como en otros juzgados de que pues el secretario me va a ayudar, ¿no? Aquí el secretario no te ayuda en audiencia. Aquí tú tienes que ir oyendo, tomando apuntes, buscando el criterio y resolver inmediatamente. Dice, no puedes estar interrumpiendo la audiencia porque entonces se pierde precisamente la continuidad que se busca y que posiblemente esto, entonces a la postre traiga reposiciones de procedimiento cuando llegue con ustedes y que digan, oye, pues violaste todo el procedimiento, ¿no? Entonces no es factible o se advierte claramente que ya estabas empapado en la carpeta de investigación. Claro, y además... Entonces, ¿no? O sea, es un reto enorme para los jueces de control, ¿no? Esta idea que expones replica en otras materias, porque acuérdense que este tema de la adversarialidad del proceso... Sí, pues ya está en otras materias, como mercantil, laboral, sí, y que ya están en el día a día. Y además, obviamente en materia penal nos estamos rigiendo por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ya está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces va a ser un gran reto para todos nosotros, sí, y también pues para los compañeros que llegan de nuevo ingreso, pues para que entiendan cuál es la trascendencia de la función que hacemos y que se ha desarrollado por mucho tiempo, ¿no? Y esta otra parte que tú decías, el conocimiento no solo de la legislación, la jurisprudencia local, es todo lo que es la
el andamiaje jurídico internacional que nos aplica en el día a día y que el Poder Judicial de la Federación lo ha venido aplicando desde hace muchas décadas. No es nada nuevo, pero tampoco es algo que se pueda conocer de un día para otro. Exactamente. Eso. Sí, porque ha sido años de estudio, años de preparación sobre todos estos temas. Yo recuerdo en la reforma del 2011 cuando nos concentraron precisamente para capacitarnos sobre esta con la utilización del bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales cuando ya se ponían a la par de la Constitución y que pudiéramos entender todas estas interpretaciones y poder avanzar en eso, ¿no? Y nos decían, ahora ustedes son jueces iberoamericanos, ya no son solamente jueces nacionales, sino también ahora van a tener que utilizar todas estas herramientas, y fue un camino largo para que nosotros pudiéramos aprender primero todo el criterio internacional que había. Después fue otro camino en la implementación porque hubo excesos muy claros de que de repente se dictaban sentencias muy excesivas utilizando tratados internacionales y todo. Y después se fue aterrizando poco a poco. La Corte, a través de sus criterios, pues los fue aterrizando para que todos ya pudiéramos llegar a un punto claro en donde pudiéramos decir, bueno, ya a partir de ahí vamos en un mismo camino todos, porque de repente fue unas subidas y bajadas, había cosas increíbles, ¿no? Pero gracias a todo esto, pues es que hoy estamos aquí, o sea, bueno, no aquí, sino que estábamos impartiendo justicia de mejor manera, ¿no? Y ahora sí hay un retroceso, yo creo que sí va a haber un pequeño retroceso, que ojalá que sea como que para atrás para empujar de nuevo, ¿no? A cosas nuevas, pero sí va a ser completamente, yo creo, que una transformación completa de la impartición de justicia, que esperemos, no deseamos nada mal, esperemos que sea bien, que sea en pro, se antoja difícil, pero se desea lo mejor. Claro, sí, definitivamente son cambios, tenemos que adecuarnos, ir hacia adelante, pero lo cierto es que creo que debió de haberse meditado en muchas otras cosas que incluso ya ahorita están teniendo ciertas consecuencias negativas, pero pues tenemos que asumir el rol que nos corresponde y que tenemos que cumplir toda nuestra función como lo hemos hecho durante muchos años. No solo yo, tú, como te has desempeñado desde hace muchos años de juez de distrito, todos los otros compañeros que todavía subsistimos hasta el 2027, sí, pues cumpliremos con nuestra función para tratar de seguir brindando justicia, como este caso que estamos ejemplificando, sí, al pueblo de México. Exacto. Pues oye, un placer que hayas estado aquí en el programa, me da mucho gusto en esta pues propiamente nueva temporada que estamos iniciando, en donde pues mi compañero Carlos Moreno pues se fue a nuevos proyectos, a una nueva etapa también de su vida, y que por eso ya no está acá en el programa. Pero vamos a continuar, el show continúa, estaré aquí con ustedes. Y bueno, pues un placer que hayas estado aquí conmigo y pues salud. Gracias, Rogelio, te agradezco mucho la invitación y la deferencia por haberme invitado. No, al contrario, gracias a ti. Amigos, no se olviden de suscribirse en el canal, de seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle like. Pues sin más, los dejo. Hasta la próxima.